Bueno, no sé si vieron que ya pusimos alguno de los horarios de consulta, falta el de Victoria nomás. Por ahora está el de Brian y el mío. Lo único, yo la puse los lunes a las 15:30 virtual. Eh, Solo que por la semana que viene, el lunes no voy a poder, así que la voy a dar el martes a la mañana presencial. Después les pongo bien el horario. Pero bueno, ahí ya están los enlaces y todo. Falta el de Victoria nada más. Me dijo, pero no me acuerdo qué día le iba a poner. Bueno, no sé si se conectará más gente, somos poquitos. Bueno, vamos a arrancar hoy con lo que son las equivalencias lógicas. Vamos a arrancar con estas dos frases. La primera dice, si la humedad se va, podré secar la ropa este fin de semana. Y la otra dice, si no puedo secar la ropa este fin de semana, es porque la humedad no se va. Bueno, ambas frases son contingencias, ¿sí? Digamos, el valor de verdad de ambas va a depender del contexto, ¿no? De si se secó la ropa, no se secó, si hubo o no hubo humedad. Son contingencias. Pero lo que podemos asegurar es que si una es verdadera, la otra también va a ser verdadera y viceversa. En este caso, cuando pasa esto, que tenemos dos frases, en este caso dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad, vamos a decir que son lógicamente equivalentes. Y eso es el nuevo concepto, digamos, que vamos a trabajar hoy. Vamos a decir que dos proposiciones son E1 y E2 son lógicamente equivalentes cuando la doble implicancia, el sí, solo sí entre ellas, resulte una tautología. Habíamos visto hasta la semana pasada las implicancias lógicas. Las implicancias lógicas que era cuando teníamos un implica que resultaba ser una tautología. Bueno, la equivalencia lógica va a ser un sí, solo sí, en lugar de un implica, que resulta ser una tautología también. Bueno, lo que dije antes, vamos a tener dos proposiciones que son lógicamente equivalentes si cuando una es verdadera, la otra es verdadera y viceversa. ¿Sí? Vamos a ver entonces con el ejemplo de estas dos frases que teníamos ahí, que efectivamente son lógicamente equivalentes. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer la tabla de verdad correspondiente a estas frases y ver que el sí, solo sí, resulta una tautología. Primero lo que vamos a hacer es pasarlas al lenguaje simbólico. Vamos a definir las premisas, digamos. Tenemos P y Q. La humedad se va este fin de semana y Q, puedo secar la ropa este fin de semana. La primera decía que si la humedad se va este fin de semana, entonces puedo secar la ropa este fin de semana. Eso lo podríamos expresar como P implica Q. Y la otra decía, si no puedo secar la ropa este fin de semana, es porque la humedad no se va o no se fue, no me acuerdo el tiempo de ver. ¿Sí? Sería no Q, entonces no P. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que esta proposición, P implica Q, es lógicamente equivalente a no Q implica no P. Para ello hacemos las tablas de verdad, tenemos dos variables distintas nada más.
PQ, acá tenemos P implica Q, y el único caso en donde el implica era falso era cuando la hipótesis era verdadera y el consecuente falso. Después tenemos no P, no Q, y no Q implica no P, que es la otra proposición. No Q implica no P. ¿Sí? Tengo que mirar de acá para allá. Bueno, y por último, el sí, solo sí entre esas dos columnas. Sería entre el P implica Q y no Q implica no P. Armamos el sí, solo sí. Y bueno, en este caso, fíjense que fíjense que las columnas nos quedaron exactamente iguales de esas dos proposiciones. Cuando pase eso, va a resultar ser una tautología, el sí, solo sí. ¿Por qué? Porque cuando era verdadero un sí, solo sí, ¿en qué casos teníamos para que el sí, solo sí sea verdadero? Cuando son iguales ambos. Cuando los dos eran iguales, cuando los eran verdaderos o cuando los dos eran falsos. Entonces, si me quedaron las dos columnas exactamente iguales, cuando planteé los sí, solo sí en cada renglón, digamos, vamos a tener dos verdaderos. Entonces, lo que acabamos de probar es que P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. ¿Sí? Y esta, no sé si se acuerdan, cuando vimos eh, la tabla de verdad de la implicancia, que vimos varias implicancias asociadas, era la que se llamaba contrarrecíproca. ¿Sí? P implica Q era la proposición original, esta la habíamos llamado contrarrecíproca de esta. Y bueno, resulta que son lógicamente equivalentes, que si una es verdadera, la otra es verdadera, o si una es falsa, la otra es falsa. Bueno, el contrarrecíproco, se suele usar mucho para hacer demostraciones matemáticas. A veces eh, probar la implicancia directa, el P implica Q, no es tan simple, pero probar el contrarrecíproco sí. A lo mejor no tanto, pero es más fácil que probar la implicancia directa. Y se usa mucho para hacer demostraciones matemáticas, probar esto cuando uno quiere probar esto. Quiero probar que P implica Q, pero bueno, no es tan fácil, pruebo esto entonces. Si pruebo que esto es verdadero, como son lógicamente equivalentes, este va a ser verdadero. Así que ahora que tienen cálculo, ¿no? Este cuatrimestre, seguramente vean, lo usen. Bueno, eso es lo que dije recién, ¿sí? Que la implicancia es lógicamente equivalente a su contrarrecíproca. Bueno, y vamos a hacer este ejercicio. Nos da varias proposiciones y nos pregunta de todas esas cuáles serán, si hay algunas que son lógicamente equivalentes entre sí. Vamos a hacer la parte. Bueno, estas son las 4 que nos da. Vamos a ir, creo que hice la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la última. Vamos a ir haciendo ahí por orden. Acá tengo la primera con la segunda, ¿sí? Queremos ver si esto es lógicamente equivalente a esto. Para ello vamos a hacer tabla de verdad. Ahí yo ya la armé. Vamos a ir completando. ¿Cómo me quedaría no P en este primero? Cero. 0, 0, 1 y 1, ¿no? Y acá no P o Q, Cero. Ah, no, uno. 1 porque tenemos que Q es verdadero en este primero. Acá sí sería 0 porque son los dos 0. Acá sería verdadero y acá también sería verdadero, ¿sí? El O necesito que al menos uno sea verdadero. No Q, ¿cómo nos queda? Acá Cero. nos queda 0, 1, 0, 1. Y acá tenemos que hacer no P implica no Q. Tengo no P, estoy acá, y no Q. Tengo que mirar esas dos. Y tengo que mirar no P implica no Q. La primera, ¿cómo me va a quedar? Uno. Uno. 1 porque 0 implica 0. Segunda, tenemos 0 implica 1. Uno también. Cero.
1 es esa, la que es 0 es la que sigue, al revés. Cuando es 1 implica 0. 1 implica 0, esta es 0. Y 1 implica 1, 1. Bueno, y acá es la que tenemos que ver si nos queda una tautología o no, para decir si son o no lógicamente equivalentes, ¿sí? Lo que queremos ver es esta columna, vamos a marcarla, y esta columna. Ya a simple vista, ¿qué les parece? Va a ser una Y tautología. que no, profe, porque no son iguales las dos No nos quedaron columnas. iguales las columnas, ¿sí? Acá que nos va a quedar uno sí, solo sí, uno, bueno, este va a ser verdadero, pero este de acá nos quedó Falso. 0 y 1, va a ser falso, este va a ser falso, y el último verdadero. Entonces, como no nos queda una tautología en el sí, solo sí, ¿qué pasa? ¿Qué concluimos? Que esas dos expresiones, esas dos proposiciones, no van a ser lógicamente equivalentes, ¿sí? No son lógicamente equivalentes. Bien, vamos entonces con, ahora, a ver la primera de acá con la tercera. Vamos a comparar esas dos. Bueno, ahí ya tenemos armada toda la columna. Las columnas, ¿qué nos queda acá? No P. Nos va a quedar 0, ¿no? 0, 1 y 1. Acá tengo no P o Q. No P o Q. ¿Cómo me queda el primero? 1. 1. Acá. 0. Los dos 0, ¿no? Acá. No P y Q. Así que va a ser 0, porque para el O necesito que por lo menos uno sea 1. Este va a ser 1, pues son los dos 1. Y acá tenemos que no P es 1, entonces nos queda 1. Bien. Vamos ahora con el P implica Q. P implica Q. Las dos primeras columnas, miro cómo me queda. 1 1 ahí. implica 1, es 1. 1 implica 0. 0. Este es el que es falso. Y los dos que son 0 en la hipótesis son verdaderos. Bueno, y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Ahora tenemos que mirar estas dos columnas para el sí, solo sí. Todas verdaderas. Claro, quedaron iguales. Nos va a quedar todo verdadero porque nos quedaron las dos columnas iguales. Entonces nos queda un 1 sí, solo sí, 1 es verdadero. El 0 sí, solo sí, 0 también es verdadero. Y nos quedan todos unos. Entonces, ¿qué probamos? Que son lógicamente equivalentes esas dos expresiones. Bueno, esta equivalencia que acabamos de probar es muy importante y la vamos a usar un montón para lo que viene. Así que remárquensela por ahí. Porque nos permite, ya vamos a ver más adelante, propiedades que tenemos para, por ejemplo, el O y el I, y que cuando tengo una implicancia no tengo mucha propiedad para usar. Entonces, al tener esta equivalencia de poder reescribir la implicancia como una expresión en la que no aparece un implica, me sirve porque puedo aplicar las propiedades que conozco para el O, por ejemplo. Me estoy adelantando, pero bueno. Remárquenla a esta equivalencia porque es importante. Bueno, a ver el otro. Ahora vamos a probar, sería la primera con la última. La primera con la última, vamos a ver. Bueno, acá tengo no P, me quedaría 0, 0, 1, 1. No P o Q. No P o Q, me quedaría 1, 0, 1, 1. Acá tengo no Q. ¿Cómo me queda? Me va a quedar 0, 1, 0, 1. Acá tenemos P o no Q. P o no Q. Tengo que mirar esta columna y esta.
¿sí? Entonces, y estoy con un no. Va a ser falso cuando sean los dos falsos. Acá sería verdadero, verdadero, falso y verdadero. ¿Está bien? Y ahí vamos con lo que queremos ver, la equivalencia, que sería esta columna y esta otra. Bueno, pero ya vemos que cómo nos va a quedar. Es una equivalencia lógica. Nos quedan dos falsos, ¿sí? Porque estos de acá no nos quedaron iguales. Así que estas dos no van a ser lógicamente equivalentes. Bien. Bueno, ya probamos, comparamos la primera con todas las otras. Nos queda ir comparando la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta y las dos últimas, digamos. Vamos a ver entonces ahora la segunda con la tercera, esas dos que están marcadas. No P implica no Q, queremos saber si es lógicamente equivalente a P implica Q. Pero bueno, podemos ya usar lo que probamos. Hasta ahora ya vimos que, bueno, esta que es una de las que quiero probar, ya sé que no es lógicamente equivalente con esta. Y probamos también que esta y esta sí son lógicamente equivalentes, sí es lo que probamos acá, es la que les decía que era importante. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué pasará con estas dos? A ver, yo sé que esta y la primera y esta son lógicamente equivalentes. Y sé también que la primera con la segunda no son lógicamente equivalentes. ¿Qué pasará con esta y esta? Con la segunda y la Y tercera. Entonces, no sería equivalente. claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que no es lógicamente equivalente, ¿sí? De lo que hicimos en el paso 2, vimos que estas dos son equivalentes. P implica Q era lógicamente equivalente a no P o Q. Eso lo probamos acá, en la segunda que hicimos. Pero lo que habíamos visto en el 1 era que esta no era lógicamente equivalente a esta, ¿sí? Entonces, con esas dos cosas podemos concluir que lo que queríamos ver no va a ser lógicamente equivalente, ¿sí? Sin necesidad de volver a hacer las tablas de verdad. Podríamos haberlo hecho con tabla de verdad y íbamos allá a la misma conclusión, ¿no? Pero bueno, aprovechando lo que ya habíamos hecho, se puede concluir. Bueno, vamos con ahora la segunda con la última. A ver qué pasa con esas dos. Bueno, ahí tengo no P, me va a quedar 0, 0, 1, 1. No Q nos queda 0, 1, 0, 1. No P implica no Q. Miro acá estas dos. No P implica no Q. Bueno, estas dos van a ser verdaderas porque la hipótesis es verdadera. Esta va a ser falsa, ¿sí? 1 implica 0 y 1 implica 1, verdadero. Y ahora vemos P o no Q. P o no Q. 1 o 0 me va a dar 1. 1 o 1, 1. 0 o 0, 0, porque son los dos falsos. Y 0 o 1, 1. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser lógicamente equivalentes? Fíjense Sí. lo que Sí, quedó. sí. Sí, nos quedaron las dos iguales, así que el sí solo sí nos va a quedar todo verdadero. O sea que acá encontramos otra equivalencia lógica. Tenemos que
son lógicamente equivalentes. Bueno, y acá nos falta probar entonces las últimas dos, ver qué pasa con P implica Q y esta de acá. Pero bueno, podemos hacer algo parecido a lo que hicimos antes, porque ya tenemos bastantes cosas probadas. Acá tenemos, por ejemplo, que esto, lo acabamos de probar recién, es lógicamente equivalente a esto. ¿Sí? Pero en el punto 4 probamos que esto no es lógicamente equivalente a esto. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que cómo son estas dos? A ver, por lo que hicimos en el punto 5 vimos que esto que tengo acá es lógicamente equivalente a esto. Pero lo que probamos en el punto 4 es que justamente esto no es lógicamente equivalente a esto. Entonces, ¿cómo va a ser esto en relación a esto? No es lógicamente No van equivalente. a ser lógicamente equivalentes, ¿sí? Tendría que ser todo lógicamente equivalente entre sí para que valga como una especie de transitividad. Bueno, Profe, una pregunta. ¿sí? Cuando vos tenés ahí eh, algo lógicamente equivalente, algo no lógicamente equivalente a otra cosa, Sí. eh, no, perdón, tenés algo lógicamente equivalente a una cosa, ya no puede Sí. ser lógicamente equivalente a otra. Puede que sea, sí. Lo que no va a pasar es, acá porque nosotros podemos asegurar que pasa esto, porque ya sabemos que esta falla. Es más, o sea, si yo tengo que esta es lógicamente equivalente a alguna otra expresión, esa otra expresión automáticamente va a tener que ser lógicamente equivalente a esta. Ah, claro, claro. ¿Sí? Porque estas dos son lógicamente equivalentes entre sí. Entonces, cualquier otra expresión que sea lógicamente equivalente a alguna de estas dos va a ser también a la otra. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Entonces, acá como justamente falla con una, va a fallar con la otra. Por eso ahí podemos hacer esta conclusión, digamos. Lo mismo en este. Joya, joya. Bien. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Entendió? Este deberá repasar tablita de verdad más que nada. Vuelvo entonces a la presentación. Después le subo para que lo tengan como quedó. Bueno, una observación, esto también es muy común en matemática, cuando uno quiere hacer demostraciones matemáticas y tiene que probar una equivalencia lógica. Es muy común probar la doble implicancia, probar que P implica Q y que además Q implica P. En este caso, decir que P es lógicamente equivalente a Q es lo mismo que decir que P implica lógicamente a Q y viceversa, que Q implica lógicamente a P. Bueno, parece, digamos, complicarse, pero a veces facilita verlo por separado. Bueno, lo que nos permite esto de abrir la equivalencia lógica como dos implicancias lógicas es usar todo lo que sabemos de implicancias lógicas y deducción natural, que es lo que veníamos viendo hasta la clase pasada. Todo lo que probamos la clase pasada de los razonamientos y las demostraciones y las reglas de inferencia las habíamos definido y probado para implicancias lógicas. Entonces, si yo puedo descomponer, por así decirlo, una equivalencia lógica como dos implicancias lógicas, puedo usar todo lo que ya sé, todo lo que ya conozco. Entonces, por ejemplo, esto nos permite probar alguna equivalencia lógica usando la deducción natural. Por ejemplo, esta es una equivalencia lógica, que no P es lógicamente equivalente a P. Nosotros habíamos visto una de las reglas de inferencia, bueno, que es la primera, esto, probarlo con deducción natural, lo tengo que pensar como la doble implicancia, ¿no? Tengo que probar que no P implica lógicamente a P, y después tengo que probar que P implica lógicamente a no P. Para esta primera, bueno, no P sería mi premisa y yo quiero usar las reglas de inferencia y bueno, todo lo que vimos y llegar a que vale P. Pero bueno, teníamos justamente una de las reglas de inferencia que
era la eliminación de la negación. Cuando aparecía esa doble negación, se podía eliminar, era una de las reglas, y ahí ya estoy. Digamos, muy cortita la demostración, muy fácil, muy obvia parece esta parte. Y ahora tengo que probar la otra implicancia, que P implica lógicamente a no P. Si quiero probar la equivalencia a todo esto, ¿sí? Bueno, ahora la premisa sería P y tengo que llegar a que vale no P. Lo que vamos a hacer acá es suponer, agregar como hipótesis que vale no P. Pero entonces de 1 y 2 obtengo un falso, ¿sí? Introduzco la contradicción, ¿sí? Porque sabíamos que no pueden valer las dos al mismo tiempo. Entonces, de ahí concluyo que no P implica un falso, ¿sí? Y eso me permitía introducir la negación de no P. Si no P implica un falso, es porque entonces vale la negación de no P. Tiene que ser verdadera. Entonces ahí acabamos de probar, partimos de P del renglón 1 y llegamos a no P, que era lo que queríamos probar, digamos. Acabamos de probar esto. P implica no P. Entonces, juntando las dos implicancias que probamos, tenemos el sí solo sí, sería la equivalencia. Bueno, esto es la que les decía recién. La de P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q, es la que acabamos de probar recién en el ejercicio. Y como les decía, son equivalencias conocidas y que las vamos a usar bastantes. Y la de, el sí solo sí, que es lógicamente equivalente a tener las dos implicancias, ¿sí? A P implica Q y Q implica P. Entonces, esto, lo que les decía antes, nos permite eliminar los implicas y el sí solo sí. ¿Por qué quiero eliminar el implica y el sí solo sí? Porque tenemos un montón de propiedades para el y, el o, la negación, y no para el implica y el sí solo sí. Entonces me conviene siempre tener expresado en función de estos tres operadores para poder simplificar y aplicar propiedades. Bueno, al igual que teníamos para las implicancias lógicas, teníamos un montón de reglas, vamos a tener un montón de reglas para las equivalencias lógicas de leyes. Vamos a ir viéndolas. Estas también después las tienen en esa hojita resumen, que están todas. Bueno. Bueno, como les decía antes, todas estas propiedades que vamos a ver ahora son para el y, el o, algunas para la negación y bueno, vamos a tener que van a aparecer tautologías y contradicciones. La primera es la que acabamos de probar, la que se llama doble negación. El no P es lógicamente equivalente a P. Bueno, hay un ejemplo que ya no quedó atrás. Dice, si no es cierto que no va a jugar Messi el Mundial, es equivalente a decir Messi va a jugar el Mundial. Las leyes de De Morgan son muy usadas y muy mal usadas muchas veces, porque fíjense que es como una especie de, no quiero decir distributiva, de la negación, perdón, pero fíjense lo que pasa, estoy negando un y ¿qué pasa? Se distribuye ese negado, pero el i se transforma en un o. ¿Sí? Y lo mismo cuando niego un o. Se transforma en un i. ¿Sí? Paso a negar cada una de las premisas, pero se transforma el operador. El i pasa a ser o. Piénsenlo que acá estoy diciendo que no es cierto que valga P y Q. O sea, estoy diciendo, pensémoslo en términos de veracidad y falsedad. Decir que no
que no P y Q es verdadero, es decir, que P y Q es falso, ¿no? Si todo esto es verdadero, es porque esto es falso, ¿sí? Porque acuérdense que la negación, si uno es verdadero, el otro es falso. Si el P y Q es falso, ¿cuándo el I es falso? Cuando ambas son falsos. Cuando ambas son falsas. Entonces, no necesariamente cuando es falso, cuando al menos una es falsa, ¿sí? O sea, cuando las dos son falsas es falso el I. Pero cuando una de las dos es falsa y la otra es verdadera, el I también es falso. El único caso en donde es verdadero un I es cuando los dos son verdaderos. Entonces, para que el I sea verdadero, necesito que los dos sean falsos. Si estoy diciendo que el I es falso, por así decirlo, es porque o P es falso o Q es falso. Al menos uno de los dos es falso. ¿Sí? Para que el I sea falso. Bien, bueno, pero ojo con esta, acuérdense de que distribuyo, por si quieren llamarlo así, con entre comillas, el no, el negado, pero se da vuelta el operador. El I se transforma en O, el O se transforma en I. No es cierto que llueve y hace frío. Si no es cierto que llueve y hace frío, es porque o no llueve o no hace frío. Alguna de las dos cosas tiene que ser falsa si todo esto no es cierto. ¿Sí? Bueno, leyes de De Morgan. Leyes conmutativas. P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. Y lo mismo con el O. ¿Sí? P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. Leyes asociativas. Cuando tengo P y Q y R con el I, por ejemplo, tengo tres premisas conectadas con dos I. Es lo mismo analizar las dos primeras y la tercera, o al revés, analizar primero estas dos y después hacer P y lo que me quedó acá. Lo mismo vale con el O. Y ojo con la asociativa porque me sorprendí cuando corregíamos los exámenes, parciales exámenes, que se hacían lío. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y van a ver. Tiene que ser el mismo operador. Tengo que tener o dos I para correr el paréntesis o dos O. No puedo tener un I acá y un O acá. Eso ya deja de ser propiedad asociativa. No puedo sacar el paréntesis en un caso así. Puedo, digamos, cambiar de lugar el paréntesis si tengo el mismo operador. Bien, es 2i o los dos O. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Profe, Sí, tengo una duda. sí, el código. Aparte de esto, Sí, ¿sí? Queríamos saber con los chicos en la mesa flotante si podemos usar las leyes. sí, la tablita de las leyes y las reglas de diferencia, sí. Gracias. Bueno, la distributiva. Tenemos dos, que es la distributiva del I respecto del O. Es similar a, si se quiere, a la distributiva de la multiplicación respecto de la suma. ¿Sí? Esto es P y Q o P y R. Y lo mismo al revés. Tengo la distributiva del O respecto del I. Sería P o Q y P o R. Leyes de idempotencia o las idempotentes. P y P es lógicamente equivalente a P. Y P o P es lógicamente equivalente a P. Leyes del neutro. Cuando tengo P y algo que es verdadero. Esto es lógicamente equivalente a P. Pensemos lo que, o sea, cuando estamos diciendo esto, digamos, si tengo que esto es verdadero, P y algo verdadero es verdadero, ¿cómo tiene que ser P para que este I sea verdadero? Si ya tengo que esto es verdadero, no me queda otra que P sea verdadero, ¿sí?
Y lo mismo si lo miro en el otro sentido. Si parto de que P es verdadero y algo verdadero es verdadero. Y lo mismo acá con el falso. El P o falso o una contradicción. Si tengo que este O es verdadero y esto es falso, ¿cómo tiene que ser P para que el O sea verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Porque para el O necesito que uno de los dos sea verdadero, para que sea verdadero el O. ¿Bien? Bueno, estas se llaman leyes del neutro. Después tenemos las leyes inversas, que relacionan la variable con su negada. P y no P, eso va a ser una contradicción siempre, ¿sí? Acuérdense de o una es verdadera o la otra, ¿sí? P y no P no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo ni las dos falsas al mismo tiempo, son una y una siempre. Entonces, si P es verdadera, no P es falsa. Entonces el I va a ser falso. Y el O va a ser verdadero, porque sí o sí una de las dos es verdadera. Si P es verdadera, no P es falsa, pero ya tengo que P es verdadera, entonces el O es verdadero. Y al revés, si P es falsa, no P es verdadera, así que el O va a ser verdadero. Esas se llaman inversas. Después tenemos las leyes de dominación. Tengo P y una contradicción. Esto va a ser siempre una contradicción. ¿Por qué? Porque el I necesito que los dos sean verdaderos para el I. Pero si yo ya tengo que esto es falso, independientemente del valor que tome P, el I este va a ser siempre falso. Y acá pasa algo parecido con la tautología. Para un O necesitamos que al menos uno de los dos sea verdadero. Pero si yo acá tengo algo que es siempre verdadero, no importa qué valor tome P, que este O va a ser siempre verdadero. ¿Sí? Porque ya tenemos esto que es verdadero. Esas son las de dominación. Leyes de absorción. Tengo P, I, P o Q. Es lógicamente equivalente a P. Y acá tengo P, O, P, I, Q. ¿Sí? Fíjense que es uno y uno los operadores. No son los dos iguales. Bueno, esta se llama de absorción, ¿sí? Porque es como que la P se absorbe a la Q. Pensemos acá que si esto es verdadero, si este I es verdadero, ya sale acá fácil de que entonces P tiene que ser verdadero, ¿sí? Y al revés, si P es verdadero, entonces esto va a ser verdadero si, bueno, ya sé que P es verdadero y acá tengo P, no me importa cuánto valga Q porque si ya sé que P es verdadero, este O va a ser verdadero, ¿sí? Y acá de vuelta tengo P que es verdadero, entonces el I es verdadero. Como que no importa qué pase con Q, que va a valer siempre el verdadero, digamos. Lo mismo en la otra. Bueno, negaciones de la tautología me va a dar una contradicción y la negación de la contradicción me va a dar una tautología. A ver un ejemplo. Nos pide acá que probemos que toda esta expresión es lógicamente equivalente a P. Bueno, la forma de escribirlo, de probarlo, es media parecida a lo que hicimos la clase pasada con la deducción natural. Vamos a ir poniendo, tipo en una columna abajo, las distintas equivalencias y al costadito le vamos a ir poniendo las razones o los nombres de las leyes que vamos usando, digamos, para ir simplificando o lo que fuera que estemos haciendo. Bueno, entonces, acá nos dice que probemos que esto es lógicamente equivalente a P, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es partir de esto e ir usando no todo, pero bueno, algo de todo lo que estuvimos viendo y tratar de llegar a P, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece que podemos hacer ahí? Fíjense que tengo P o Q y no todo esto, no I, este I. Podríamos acá, que tengo la negación de este I, aplicar las leyes de Morgan, ¿sí? La negación del I,
¿qué pasaba? Negábamos cada término de ese i y se transformaba en un o. ¿Sí? Niego el primero, me queda no p y niego q. Bien. Y ahora la idea es que vayamos simplificando, viendo de las reglas que estuvimos pasando recién, a ver qué se puede usar. Yo acá lo que más me tienta es ese doble negado que tengo ahí. Tenés que eliminar la doble negación. Claro, es la doble negación. Sabemos que el no P es lógicamente equivalente a P. Entonces ahí podríamos escribir eso. Usar la doble negación y como simplificar esos dos no que tenemos ahí. Bueno, y acá, fíjense que nos quedó P o Q y P o no Q. En los dos paréntesis, o sea, tenemos los dos paréntesis conectados con un i, y en los dos paréntesis tengo un no, y no solo eso, sino que en los dos tengo PO y PO. Entonces, esto a lo ¿Ley de la mejor absorción? no la de la absorción todavía, Pero ¿por qué? Si tenés 2O y tenés dos P iguales. sí, pero la absorción tiene que ser esto que está acá exactamente igual a lo que tenés acá. O sea, si vos tenés, mira, vuelvo para atrás. No, me la pasé. Acá. Esto que está acá fuera del paréntesis tiene que ser exactamente igual a esto. Y ahí no tengo eso, ¿sí? Bueno. Ya me salté. Me pasé. Bueno, acá lo que está hecho es aplicar la distributiva, pero como en el sentido inverso. Es como sacado factor común, si se quiere, hablando en términos de números. ¿Sí? Fíjense que si fuese al revés, si yo tengo esto y aplico la propiedad distributiva, obtengo lo de arriba, ¿o no? Sería P o Q y P o no Q. ¿Sí? Es como que deshice la distributiva. Saqué factor común P, si se quiere. ¿Se entiende? De acá, estos últimos dos, como pasó de acá a acá. Es la propiedad distributiva lo que está aplicada. Justamente, como son equivalencias lógicas, uno las puede usar en el sentido que quiera. ¿Sí? O sea, si tengo de un lado y me conviene escribirlo del otro, lo escribo y sí, la puedo usar en el otro sentido también. Bueno, y ahí, en lo que nos quedó en el paréntesis, fíjense que nos quedó Q y no Q. Es un falso. Contradicción. Es un falso eso, ¿sí? Una contradicción. Era la llamada inversa, una de las leyes de la inversa. Y nos quedó P o un falso. Bueno, esta era la del neutro. Que si P o algo que es falso es verdadero, no me queda otra que P sea verdadero. Entonces de ahí sale que vale P. Profe, Sí, ¿por qué falso? ¿Por qué te dio falso? O sea, ¿puedes porque volver ahí a nos hacer la ley quedó distributiva? Q y... No, lo que nos dio falso fue después de Porque hacer es un la i, no dije distributiva. nada. ¿Sí? Sí. Vi mal. Después de hacer la distributiva, lo que nos quedó en el paréntesis, eso resulta falso. Sí, ahí lo vi. Bien. Bueno, a ver otro. Profe, Sí, nosotros cuando buscamos así equivalencia no vamos a usar las reglas que vimos antes, digamos. Las de inferencia creo que eran. es como que las de equivalencia como que se chupan, por así decirlo, se absorben a son más fuertes todavía que las de equivalencia, porque las de inferencia son como en un sentido. Esto que, por ejemplo, nosotros hicimos acá con la distributiva, que yo les decía que la propiedad distributiva la usé en el otro sentido, en el que aparece donde está acá. Yo tengo que esto es lógicamente equivalente a esto. Si me aparece esto, yo puedo escribir esto, y si me aparece esto, yo puedo escribir esto. Lo puedo hacer porque es una equivalencia lógica. Las reglas de inferencia, las implicancias, van en un solo sentido. Ahí no puedo ir y volver.
Entonces como que las equivalencias lógicas son más fuertes. Entonces acá, si algunas equivalencias lógicas yo las puedo aplicar si voy en el sentido correcto, digamos. Las implicancias lógicas, regla de inferencia. Pero, ojo, acá en esta parte, sobre todo en la práctica, la parte de ejercitación que tienen de simplificar, hay mucho de simplificar las expresiones. Son para usar estas, las leyes de la lógica. Creo que de hecho en la hojita esa que tienen me parece que está así como leyes de la lógica. Bueno, este ya lo habíamos terminado, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otro. Ahí queremos probar eso. De nuevo, partimos del lado largo y tenemos que llegar a que todo eso es equivalente a no Q. Bueno, a ver, fíjense, acá ojo, no hay que hacerse lío con los paréntesis, no perderse con los paréntesis. Acá tengo esto que está negado, este paréntesis que cierra. Esperen que ya me perdí. Cierra acá, ¿no? No, cierra acá. Cierra acá. Digamos, lo que está negado es hasta acá. ¿Sí? Todo esto es lo que está negado. ¿Está bien? Y adentro de ese gran paréntesis negado tengo un no, que es todo este otro paréntesis, o no P. Entonces podríamos ahí aplicar de nuevo De Morgan. ¿Sí? Bueno, no hicieron otra cosa. Me adelanté. Bueno, pero no importa, esto es otra cuestión. No siempre el orden, o sea, no siempre hay un único camino para simplificar una expresión o llegar a probar alguna equivalencia lógica. Fíjense que acá yo decía de aplicar De Morgan acá, que hubiese estado bien, pero bueno, lo que está hecho acá es aplicar conmutativa en este primer paréntesis. ¿Y por qué apliqué conmutativa acá? Digamos, lo único en este paréntesis de acá, cambiamos de lugar, la conmutativa de este O hicimos, ¿sí? Este paréntesis lo mandamos adelante y el P lo mandamos después. Fíjense que lo hice ¿por qué? Porque acá tengo un O y acá tengo otro O. Entonces, esto es lo que les decía antes. Tengo dos O, tengo asociado esto primero, o todo esto, o no P. Yo podría hacer esto. Sacar este paréntesis y agrupar estos dos últimos. Y lo puedo hacer porque acá son dos O, entonces puedo aplicar la propiedad asociativa. ¿Sí? Asocio estos dos. En lugar de asociar los dos primeros términos, esto tómenlo como que es una sola cosa, este paréntesis. ¿Sí? Tengo este paréntesis, O, P, O, no P. Entonces tengo asociado estos dos primeros, por la propiedad asociativa, puedo asociar los dos últimos. ¿Y por qué quiero asociar los dos últimos? Porque ¿qué es esto? ¿P o no P? Una contradicción. Un verdadero. Una tautología. Contradicción es cuando es y cuando es O es una tautología, un verdadero siempre. Entonces ahí nos queda una tautología. ¿Y esto? ¿Algo o una tautología qué era? Una tautología. Nos queda una tautología, ¿sí? Porque es un O con algo que siempre es verdadero, va a ser siempre verdadero ese O. ¿Y la negación de la tautología? Falso. Era un Falso. falso. ¿Y falso o algo? Algo. Ese algo. Bueno, y ahí tengo un implica. ¿Y qué pasa? Todas las leyes que vimos, en ninguna me apareció un implica. O sea, no tengo nada para hacer con un implica. ¿Qué hago entonces? Acá es donde voy a usar esa equivalencia lógica que probamos antes en la tablita con la tabla de verdad, que les dije que era muy importante. Bueno, voy a usar esa equivalencia. Q implica R, va a ser lógicamente equivalente a no Q o R.
Acá ¿Y esa no tiene un nombre? no tiene un nombre propio esa equivalencia. Le solemos poner o definición del implica o equivalencia lógica, le pueden poner equivalencia lógica del implica, definición del implica. No tiene su propio nombre, nadie le puso nombre, no sé por qué, sí, siendo que es tan importante. Bueno, entonces ahora que ya me decís del implica, ahora sí puedo ver de usar alguna otra propiedad. Bueno, acá volvimos a usar conmutativa. Conmutativa de este i. ¿Sí? Conmutamos los términos del i. Sería el paréntesis lo mandamos atrás y el no q lo mandamos adelante. Y ahí sí puedo usar la de la absorción. ¿Por qué? Porque acá tengo un i, acá tengo un o, y tengo uno de los términos del o, que es exactamente igual al que tengo afuera del i. Entonces eso es la de absorción. Y nos queda que vale no q. Profe, Sí. ¿podés volver a hacer cuando pasa de inversa a dominación? Que ahí medio me perdí. Inversa, a ver. Acá, hasta acá estábamos. ¿Cómo llegamos ahí? Sí, Ahí habíamos, digamos, la tautología salió de acá, del P o no P. Eso es siempre verdadero. Y de acá a lo que sigue, que nos quedó que todo este paréntesis es la tautología, es porque tengo algo o la tautología. Entonces tengo un o con algo que siempre es verdadero. Entonces, independientemente de lo que pase con esto, como esto siempre es verdadero, el o va a ser verdadero. Porque para el o que necesito que al menos uno sea verdadero. Y si ya tengo que esto es verdadero siempre, todo esto va a resultar verdadero, una tautología. Bueno, esa era la ley que se llamaba dominación. Dominación porque como que domina la tautología. Gana la tautología, por así decirlo. Eso era la duda, y de ahí ya nos quedó la negación de la tautología, que eso era la contradicción. De acá a acá aparece la contradicción porque te estoy negando una tautología. Y acá de vuelta tengo un falso o algo. Para que este o sea verdadero, si esto es siempre falso, ¿qué tiene que pasar? Y que esto sea verdadero. Si no, el o no va a ser nunca verdadero. ¿Por qué? Porque esto es siempre falso. Entonces no me queda otra que valga esto. Esa es la ley del neutro. Bueno, ahí usamos la definición del implica, la conmutativa y la de absorción, ahí ya se podía aplicar. ¿Se entendió? No sé bien cuál era la duda ahí de la de dominación. sí, ahí entendí, profe. Se me cruzaba la ley de absorción con la ley de dominación. No sabía bien. Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer estos. Pará, profe, ¿puedes volver un toque atrás? Sí, Me quedé pensando ahí una cosa. en este. Sí, estaba mirando justo también la ley de dominación, un paso antes, en inversa, o sea, Q La ley y de R, dominación, sí. sí, Sí. la anterior Q y R, entonces va a tener que ser teóricamente verdadero para No, que porque te quede sí fíjate, o o sí una sea, la tautología. dominación está acá. Es todo Claro. esto o la Ah, la tautología. tautología, Con claro. este o y la tautología. Como en el o, para que el o sea verdadero, necesito que al menos uno de los dos términos sea verdadero. Y como Sí, acá ya tengo que este es siempre verdadero, no me claro. importa qué pasa después. Predomina, claro. Claro, va a ser Bien, siempre bien. verdadero ese o. Y después abajo te llevas el signo negativo y se te convierte la Claro, tautología y en... claro. nos quedaba todavía esa negación ahí, se convierte en un falso. Ahí lo terminé de cerrar. Gracias. De nada. Ah, bueno, vamos a hacer este, que es para probar algunos. Bueno, tenemos que ver
que esas expresiones son lógicamente equivalentes. Vamos a partir de esta y vamos a tratar de llegar a la otra, a que vale Q y R. A ver, ¿qué se les ocurre? Fíjense que tengo negado este paréntesis que cierra al final. O sea, tengo todo negado, toda la expresión entera negada. Después tengo otro negado acá, que ¿qué me está negando este de adentro? Este paréntesis que cierra acá, hasta el O, digamos. ¿Sí? Bueno, ahí yo creo que lo que hice fue aplicar De Morgan. En el primer paso, sí. Aplicamos De Morgan al de afuera. Al de afuera respecto de este O. ¿Sí? Entonces, si aplico De Morgan, tengo que negar, respecto de este O, tengo que negar todo el primer término, que sería todo esto, y niego el segundo término. Entonces me queda esto. ¿Y ahí qué puedo hacer? Fíjense que el oeste se transforma en un I. Tienen doble negación de Q. Pues, Podemos hacer doble negación de Q, y fíjense que podemos hacer doble negación también de esto. Porque fíjense que este negado está negando justamente todo. Y después vuelvo a tener negado lo que negué. Entonces podemos aplicar la doble negación 2 veces, sería en el primero y en el segundo. Bien. Bueno, ahí aplicamos entonces la doble negación. Y Profe, acá, sí, una pregunta, ¿qué pasa si uno sí. piensa en aplicar la eliminación del, no es del opuesto, pero la eliminación del... Bueno, pero ojo que es lo que decíamos antes, esas son para las implicancias, no son equivalencias. Acá nosotros tenemos que tener cosas que valgan en los dos sentidos. Las reglas de inferencia, sí justo al final hay una observación, sí nos van a servir todo lo que es equivalencia lógica, todo lo que vimos hoy, sí nos va a servir para probar para usarla también para las deducciones naturales. Eso sí nos sirve. ¿Por qué? Porque son equivalencias lógicas y van en los dos sentidos. Entonces lo puedo usar en un solo sentido, que es lo que hago cuando pruebo una implicancia lógica. Ahora, al revés, no, porque yo lo que tengo probado como reglas de inferencia y las implicancias lógicas van en un solo sentido esas implicancias. Está bien, claro. ¿Sí? Bien. Bueno, bueno, acá creo que apliqué asociativa. Sí, asociativa del I. Fíjense que tengo asociado esto de acá tengo un I, acá tengo otro. Entonces, en lugar de asociar todo esto lo tomo como una sola cosa, I, R, I, Q. En vez de asociar los dos primeros, asocio los dos últimos. Entonces me queda esto solito, I, R y Q. ¿Sí? Ahí lo aplicamos asociativa. Bueno, lo que hice ahora es conmutar en el segundo, en R y Q, aplicar la conmutativa, queda Q y R, y vuelvo a aplicar asociativa. ¿Sí? Vuelvo a asociar Q con todo lo primero. ¿Para qué hice toda esa movida? Porque fíjense ahora lo que nos quedó acá. Claro, ahora eso que me quedó en este paréntesis, puedo aplicar la de absorción. Bueno, lo escribí al revés, no sé por qué, pero sería Q y R. ¿Sí? Porque esto de acá me sale Q. Sale Q del primer término y R del segundo que ya tenía. Por absorción acá sería. En todo este paréntesis. ¿Bien? Bueno. A ver el otro. Dice, P implica Q y R, es lógicamente equivalente a P implica Q y P implica R. Siempre que tenga un implica,
lo tengo que hacer volar. Porque si no, no puedo hacer nada con el implica, ¿sí? Porque no tengo nada sobre el implica. Entonces, uso la equivalencia. La equivalencia lógica que probamos es esta, es negar la hipótesis o el consecuente. Siempre es la negación de la hipótesis o el consecuente. Entonces me queda no P o Q y R. ¿Y ahí qué podemos hacer? De Morgan. No de Morgan, porque fíjense que lo que está negado es solamente P, no todo. No tengo un par, ¿sí? Entonces ahí de Morgan no me serviría porque no estoy negando el O o el I. Son todas las variables distintas, acá mucho más que una distributiva no podemos hacer. Así que vamos a hacer eso, una distributiva, ¿sí? Del no P, del O, digamos, respecto de este I. Nos va a quedar no P o Q y no P o R. En la definición del implica. Y ahora podemos volver a aplicar la definición del implica, justamente. No P o Q es esto, es P implica Q. Y no P o R es P implica R. ¿Sí? Y ahí teníamos, era cortita esta, lo que queríamos probar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, vamos con el otro. Vamos a probar todo eso. Bueno, mírenla con cariño, porque es más fácil de lo que parece. Yo sé que cuando hay tanto paréntesis uno se empieza a perder y no sabe, no termina viendo dónde termina el paréntesis, pero mírenlo. Fíjense, tengo acá el paréntesis, Tiene un R al final que es un O, o sea que es R. ¿Cómo? Tiene un R al final, o R es Sí. R, ¿no? Todo esto es R y hay que hacer algo en el medio. No es tan directo. Pero fíjense lo que tengo acá en este gran paréntesis. Tengo ese gran paréntesis que acá tiene un I, o sea, tengo P y un paréntesis. ¿Que dónde cierra ese paréntesis? Al final, ¿sí? O sea, es todo esto. Y adentro de ese paréntesis, ¿qué tengo? De vuelta dos paréntesis. Q y R y no Q y R. ¿Puede ser, ¿Qué me va a quedar? puede ser que Sí. se aplique la ley inversa ahí? ¿O no? Claro, porque ¿qué pasa acá? Q y Porque- R, y acá tengo el negado de Q y R, o sea, es lo Claro. mismo, uno negado y uno sin negar, y con un I. ¿Y qué me quedaba eso? Cuando tengo P y no P. Contradicción. Contradicción te Era queda. una contradicción, ¿sí? Entonces todo ese gran paréntesis que tengo acá termina siendo una contradicción, usando la ley de la inversa, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque esto, Q y R, y esto es lo mismo, solo que acá está negado y acá no. Y están conectados con un I. Entonces ahí tengo que todo eso es una contradicción. Y acá P y el falso, ¿qué nos queda? Falso, contradicción. Falso. Será la de dominación. O sea que nos quedó falso o R. ¿Y eso? R, bien. O sea, R, Eso nos da R, es la del neutro, ¿sí? Para que el O sea verdadero, el R tiene que ser verdadero. Profe, Ahí sin llega. necesidad de todos sus pasos, porque si tengo el R solo ahí. ¿Cómo, puedo cómo? decir, sin necesidad de todos sus pasos, porque si tengo R y con un O, o sea, claro. No Claro, puedo, si sin unís a R, ¿no? hacer todos esos pasos no puedo concluir que R va a ser verdadero sí o sí. No me sale, digamos, o sea, tengo que hacer esto intermedio. Digamos, Claro, al puede ser ser uno, verdadero ahí. porque podría ser verdadero todo lo otro y que Sí. R sea falso en Es verdad. principio, ¿sí? Entonces no me asegura nada que R vaya a ser verdadero así, que vaya a ser siempre verdadero, así de entrada. Obviamente sí, porque llegamos a esa conclusión, pero bueno, tuvimos que hacer esos dos pasitos aunque sea. Ya, sí. Bueno, vamos con el último. Bueno, ahí tenemos no P, sí, solo sí, no Q, lógicamente equivalente a eso que tengo ahí. Bueno, de nuevo, tengo un sí, solo sí, no hay propiedades, leyes para el sí, solo sí. Así que vamos a tratar de
escribirlo con las equivalencias lógicas que vimos. La del sí solo sí que vimos era que se podía pensar como dos implica, ¿sí? No P implica no Q y no Q implica no P, la doble implicancia. Y ahora a cada uno de esos implica los puedo escribir con la equivalencia lógica del implica, ¿sí? Ojo acá porque ya están negadas las cosas. Acuérdense que se niega la hipótesis o el consecuente, es la equivalencia lógica. Entonces acá nos va a quedar para el primero, no P, o la hipótesis, el consecuente tal cual está, no Q. No P o no Q, y acá lo mismo. No Q o no P. ¿Sí? Ahí usamos la definición del implica o la equivalencia del implica. Y ahora, La doble negación. doble negación, el no P. Bueno, yo, si hubiese sido un ejercicio que me decía simplificar, yo hubiese aplicado la doble negación al no P y al no Q, ¿sí? Y lo terminaba ahí al ejercicio. ¿Por qué no lo hice? Porque acá me decía que pruebe que era equivalente a esto, ¿sí? Tiene un negado como factor común, por así decirlo. Claro, entonces, pero ojo, ese negado como factor común en realidad es de Morgan. ¿Y de Morgan qué hace con él? Si acá tengo un O, Ah, lo cambia a un i. se transforma en un I. O sea, le- Si saco el negado afuera, digamos. Se transforma en un I aplicando de Morgan. Y ahí llego a lo que me decía que tenía que llegar, ¿sí? Pero bueno, este paso de aplicar de Morgan ahí lo hicimos porque nos decía que lleguemos a eso. Si no nos hubiese dicho, si nos hubiese dado esto solo y nos decía simplifique, lo que les decía yo antes, yo acá hubiese hecho lo mismo que hice acá con el P y lo dejaba ahí. ¿Está bien? Así que bueno. Profe, Sí, en la primera definición, ¿es del bicondicional o del condicional solo? y porque también, no sé si es definición o equivalencia lógica del bicondicional. Del Sí, es bicondicional. la equivalencia lógica de que se descompone como dos implicancias. Claro, yo lo tengo anotado así por eso. Genial. Sí, Listo. bueno. Bueno, después le subo todo esto que hicimos recién. Bueno, y lo último que vamos a ver de esta unidad es la definición de dual. Si tenemos una proposición S que contiene solo como conectores lógicos a is y os, entonces podemos armar la proposición dual de esa proposición S, que la vamos a denotar con un D arriba, y va a ser una nueva proposición en la que vamos a reemplazar todos los I por O y todos los O por I. Y si había alguna tautología, se va a reemplazar por una contradicción. Y si había alguna contradicción, se va a reemplazar por una tautología. Por ejemplo, tengo esa expresión. ¿Cuál va a ser ¿Puedo encontrar el dual primero? Sí. ¿Por qué? Porque está formada únicamente por O. Dos O tiene. ¿Sí? No me aparecen implicancias ni nada raro. ¿Cuál va a ser el dual de esta S? ¿Qué tengo que hacer? Los O los voy a transformar en I. Y tengo una tautología, se transforma en una contradicción. Entonces, ¿cómo me queda? P, I, Q, I, una contradicción. ¿Parece muy pavo? Sí, es así de pavo. A ver, vamos con otro. Tengo ese de ahí. ¿Cómo quedará el dual de esta? ¿Qué les parece? Tengo que cambiar. I, Q, O, Sí. P, O, tautología. Exactamente. Cambio los I por O, los O por I, y si hay un falso por un verdadero por un falso. ¿Y esto para qué serviría? Ahora vamos a ver. Bueno, ahí quedaría. ¿Y qué pasa con esta? Transforma primero el P entonces con Claro, I. así como está, no puedo encontrar el dual porque tengo un implica. Pero como conocemos una equivalencia para el implica,
que elimina el implica y hace aparecer un O, puedo encontrar el dual. Pero primero, digamos, tengo que pasar por esa equivalencia. Así directa no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Acá no está escrita, pero se puede hacer pasando a la equivalencia del implica. Bueno, y acá, ¿para qué hacemos esto del dual? ¿Por qué tienen esta propiedad? Si yo tengo dos proposiciones que son lógicamente equivalentes, entonces sus duales también van a ser lógicamente equivalentes. Todo esto que estamos viendo de lógica, qué sé yo, es justamente para hacer demostraciones, y esto, sobre todo el dual, sirve para hacer demostraciones. Entonces, si yo, y simplificar demostraciones, porque si yo tengo probado esta equivalencia, o esta equivalencia, automáticamente tengo la otra. Un ejemplo, las leyes conmutativas. Nosotros vimos que valía la ley conmutativa para el O. P y Q era, perdón, para el I. P y Q vimos que era lógicamente equivalente a Q y P. Y si yo pienso en los duales de estos dos, sería P o Q y Q o P, ¿no? Entonces, si yo ya probé esta para el I, tengo probada esta equivalencia lógica, automáticamente tengo probada la del O. Entonces me ahorro hacer esa demostración. ¿Por qué? Porque las del O son justamente las proposiciones duales de estas dos. Entonces, como simplifica el tema de las demostraciones. A veces no ayuda mucho y otras veces sí. Acá nosotros no hicimos las demostraciones de esas cosas, las fuimos dando por sentadas. Podemos hacer la demostración, estas que son cortitas, que tienen pocas variables, se pueden hacer con tabla de verdad. Pero bueno, si supongan que probamos estas con el I, hacemos la tabla de verdad para esta, me ahorro hacer la tabla de verdad para la proposición del O. ¿Por qué? Porque son las duales de estas. Y si ya probé que estas dos son lógicamente equivalentes, entonces sus duales van a ser lógicamente equivalentes. Creo que hay algún ejercicio en la práctica, uno de los últimos, me parece, en la práctica nueva de este año. Bueno, esto es lo que les decía. Y una última observación que tiene que ver con lo anterior, y bueno, lo medio que estuvimos charlando recién, es que todo lo que vimos de equivalencias lógicas lo vamos a poder usar para lo anterior, para implicancias lógicas, para demostraciones de deducción natural. Por esto que les decía, yo todas las equivalencias lógicas las podemos pensar como una doble implicancia, ¿sí? Si yo tengo que P es lógicamente equivalente a Q, es lo mismo que decir que P implica lógicamente a Q, entonces de ahí tengo una regla de inferencia. Y también que Q implica lógicamente a P, entonces tengo otra. Entonces todo lo que vimos hoy, las leyes que vimos hoy de la lógica, las puedo usar para las demostraciones de la semana pasada, por así decirlo, las de deducción natural. Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Todo lo de hoy se puede usar para las demostraciones de deducción natural. Al revés no. ¿Por qué? Porque lo que vimos la semana pasada van en un solo sentido las implicancias. En cambio estas van en doble sentido y las puedo descomponer como dos implicancias. Así que a las reglas de inferencia que vimos la semana pasada les podemos sumar todas las leyes de la lógica que vimos hoy. De hecho, creo que había algún ejercicio por ejemplo, bueno, las de Morgan. Nosotros sabemos que no P y Q es lógicamente equivalente a no P o no Q. Si lo pienso como implicancia lógica, tengo que esto implica lógicamente a esto y al revés. Tengo que esto implica lógicamente a esto. Entonces las puedo usar, lo que les decía antes, en cualquiera de los dos sentidos. Bueno, acá está hecho lo mismo con la otra. Iba a hacer un comentario de un ejercicio de la práctica. ¿Este tema soy yo o no se dio el año pasado? El de la dualidad. Se dio en la teoría, pero no había práctica. Ah, por eso no me lo acuerdo.
Estaba en la teoría, sí, así como mencionado, pero no había nada en la práctica. Bueno, me parece que ya lo hicieron el otro día, pero bueno, acá, por ejemplo, que había que poner las razones, las justificaciones, de este paso a este paso, hasta la semana pasada no sabíamos qué se hizo en el medio. Pero ahora sí, ¿cómo justifico pasar de acá a acá? De Morgan. De Morgan, ¿sí? Entonces acá, en esta demostración por deducción natural, en uno de los pasos usó de Morgan como una regla de inferencia. Y creo que en alguno de estos de acá también aparece para usar de Morgan o algo. Les iba a mostrar el de dualidad, era uno de los últimos, me parece. O tal vez no hay y yo lo soñé. Es el último, Rubén. El último. En el último ítem. Escribir la proposición dual a partir de lo obtenido en el ítem anterior, pero es todo lo que se pide. Nada más. Bueno, con lo que vimos hoy terminamos la teoría de esta primera unidad, o sea que ya la práctica se puede terminar. No sé dónde quedaron, el otro día me dije, no sé si están todos yendo a la práctica, a las clases de los lunes, pero Creo que llegamos hasta el 14. Hasta 14, sí. ahí más o menos. 14, sí, 14, 15. Así que pueden seguir con los últimos ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Digamos, después de esto, ¿qué sigue el tema de las cajas? Después, claro, vamos a seguir con la unidad, sería la 2 de ahora, que era la unidad 5 La de 5. antes, es la de lógica de predicados. Genial, Ahí genial. vamos a ver el tema de las cajas, sí. Profe, Perfecto. entonces podemos hacer hasta el último de la práctica. Sí, la práctica 1 ya se puede terminar. Bien. Perfecto. Así Genial, que avancen lo que puedan y el lunes seguramente la cierran. Sí, el lunes. Bueno, ahí están los horarios de consulta. Bueno, por lo menos el mío y el de Brian, falta el de Victoria. Está el foro, acuérdense, el foro de avisos y consultas. Sugerencia, suscríbanse por si mandamos alguna información, algo así, para que les llegue el aviso al mail. Suscríbanse al foro, no sé si vieron cómo suscribirse. Es fácil, les aparece arriba ahí, se suscriben para que les lleguen las notificaciones cuando mandemos algo por ahí. Y ustedes también pueden usarlo para consultas, de ejercicios, de lo que sea. Se pueden subir fotos, si quieren subir fotos de algún ejercicio que, no sé, que quieran consultar. Sí, yo te había escrito por el chat. Si después podrías pasar el mail, No lo vi. pero porque no está en el campus. Porque tenés que entrar al perfil si entras aparece ahí. Igual si me escriben por la mensajería interna del foro, del campus, me llega un mail. Me llega un mail al correo. Estoy ahí escribiendo. No puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Al perfil les aparece el mail. No sé cómo entrar único al perfil. Porque no aparece como los docentes en. Pero porque el cuatrimestre pasado me habían mandado. Me mandaban mail. A menos que lo hayan sacado de otro Sí, lado. lo sacaron, porque ¿dónde estaba el mail? Para que yo no tengo acá abierto. Perfil, tenía que entrar entre otro lado. Claro, yo lo veo, pero Sí. yo soy docente. O sea, vos si entras a mi perfil, ¿no ves mi mail? No puedo entrar a tu perfil directamente, en realidad. O sea, no sé cómo entrar desde el apartado de lógica.
Ajá. Y O sea, cuando hagas un aviso o consulta sí se puede entrar a los perfiles, por lo que tengo entendido. si me buscas, digamos, no No. te aparezco. Profe, Sí. por ahí lo que podés hacer, que algunos docentes hicieron eso, es en avisos y consulta, pone mail de docentes y ahí como que bueno, ya. Sí, el tema es que como todo lo que pasa a través del foro llega, es decir, del campus, sea mensajería interna o sea a través del foro, me llega el mail al correo. Entonces como que nunca lo vi como necesario porque me entero siempre, digamos, que me llega cuando escriben, me mandan mensajes por el chat o cuando escriben al foro. Por eso también les decía a ustedes, porque nosotros por ahí cuando mandamos avisos, no sé, Brian ha mandado de cambios de horarios de consulta, no sé, cosas así, el que las mandamos a través del foro, si no están suscritos al foro, no les llega el mail al correo. Y si justo no entraron al campus, no lo van a ver. Entonces por ahí suscríbanse, total, no es que estamos todo el tiempo mandando cosas, no los vamos a llenar de mails, pero así no se pierden cuando hay algo importante. Hemos mandado por ahí de cambio de aulas, avisando. Más que nada por eso, digamos, porque por ahí si no te llega el mail y no entraste al campus justo, no lo ves. Claro, sí, seguro. Pero bueno, el mail es ese, el de la facultad, @fci. Profe, yo sí pude verlo, yo en lógica, por participantes, y pongo la letra M de tu nombre, y ahí aparece Y ahí tu te perfil aparece. y el correo, y más te pueden enviar un mensaje. Todo. Claro. Está bien. Yo, Bueno, no igual sé. es ese que les pasé, el que tengo publicado en el campus, el de la FCIA, digamos, la extensión FCIA. M. Verona. Bueno, listo. ¿alguna pregunta, duda? ¿Cuántas ¿No? clases nos faltan para el parcial, profe? ¿Está la fecha ahí en el campus? No me acuerdo qué día es. Es el 9 de octubre, por lo que vi. 2 de octubre. 9 de octubre. 9 de octubre. Profe, una consulta. Sí. En las mesas flotantes, ¿qué es? ¿Una sola o hay otra posibilidad? No, las flotantes son una sola, el 18 es la nuestra, la de lógica. 18 a las 18. Lunes 18 a las 18 horas. ¿Y te puedo pedir sí, si las podés hacer flotantes. en el campus algún parcial que ya se haya tomado como para ir haciéndolo y ir midiéndome? Bueno, le voy a decir a Brian, a ver que seleccione alguno. Dale, porque hay muchos creo que la vamos a rendir al menos lo vamos a intentar y por ahí En nos las vendría flotantes, está bien. bien. Bueno, Listo, profe. Nada de eso. bueno. Voy a seguir adelantando la práctica. Bueno, los dejo entonces. Adiós. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao. Vamos. Chao, profe. Chao.